Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:10 en el territorio continental ecuatoriano. La bienvenida a nuestros siguientes invitados para hablar sobre estos temas que realmente preocupan al Ecuador, estos hechos de violencia e inseguridad que están causando pánico en nuestro país, con la ayuda, hay que decirlo, de los dictámenes de jueces que, por ejemplo, para citar lo último, el Consejo de la Judicatura da cuenta de que fue terminado el nombramiento temporal, ha sido juez temporal nada más de garantías penitenciarias Pedro Moreira, que concediera la libertad al segundo de a bordo JR de los choneros. Vean en lo que deviene por esta actuación de los jueces. También el Consejo de la Judicatura en las últimas horas dictó medida preventiva de suspensión por 90 días por presunta infracción gravísima a la jueza de Manglar Alto, Erika Moriel, quien concedió habeas corpus a un ciudadano holandés perseguido por narcotráfico y denunciado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esta es la factura que nos está pasando. Y claro, libre ya este segundo de la banda de los choneros, vienen nuevos asesinatos, viene este hecho que hoy se difunde, un atentado con un posible coche bomba que se registrara la madrugada de este lunes al frente de la cárcel regional de Guayaquil. La policía busca establecer quiénes cometieron el hecho, que ha generado terror en los habitantes cercanos al centro de privación de libertad. Quiero ilustrar, antes de darles la palabra, lo que señalar en las últimas horas el presidente Guillermo Lasso a propósito de una reunión con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el presidente del Consejo de la Judicatura, respecto de lo que estamos viviendo en el país. Jamás permitiré que el Ecuador se convierta en un estado sitiado por bandas de narcotráfico auxiliadas por jueces, ya corruptos o ya cobardes, que en ningún caso, presidente Saquicela, deben seguir en funciones si no tienen la decencia o el coraje requerido para ejercer a cabalidad sus altísimas responsabilidades. Bien, quiero dar la bienvenida a Arturo Torres, periodista, al coronel Alberto Molina y al almirante Alan Molestina. ¿Cómo enfrentar esto que el país está viendo, esta alianza entre el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia política también organizada, que busca comisión de la verdad, revertir las sentencias, beneficiarse del mal uso del habeas corpus y sacar de la cárcel como ya se le hizo a Jorge Glass? ¿Cómo enfrentar este momento complejo y difícil? Saludo a Arturo Torres, buen día. Buen día, Miguel, muchas gracias. Saludos también al coronel Molina y al contraalmirante Molestina. Creo que una primera lectura es que precisamente desde el Ministerio del Interior ya se están haciendo y dirigiendo acciones muy concretas que están golpeando a las organizaciones. Veíamos anteriormente, desde el año pasado, que había una falla en el enfoque, es decir, bueno, se cogían grandes cantidades de cocaína, pero no se estaba apuntando a las organizaciones. Ahora ya vemos finalmente que también son meses de investigación que han estado cuajándose desde diferentes unidades de la policía para entender cómo operan las organizaciones, las estructuras, y eso es lo que estamos viendo en este momento como una primera reacción de estas organizaciones delictivas frente ahora sí a una operación mucho más sostenida y organizada desde el gobierno, desde mi punto de vista. Esto es una reacción evidente frente a esto de ya tomar la decisión de identificar a los cabecillas, separarlos, porque esta gente debe tener una señal concreta de que quien tiene la autoridad es el gobierno, es el Estado. Hasta ahora esa lógica está cambiando y hay una primera reacción que lo único que busca, Miguel, es generar miedo, inmovilizar a la sociedad, a las autoridades, y no podemos los ciudadanos ceder al miedo, sino acompañar y ser también parte de esto. O sea, creo que esta es una responsabilidad de todos los ciudadanos, de los organismos a diferente nivel, desde los gobiernos locales, que también tienen que involucrarse en el tema de la seguridad, que es en este momento
la principal amenaza para la sobrevivencia del Estado. Estas bandas criminales financiadas por los carteles del narcotráfico tienen un poder descomunal que ahora se ve amenazado por, ahora sí, acciones mucho más concretas y focalizadas, dirigidas a desestructurar estas organizaciones criminales. Entonces, me parece que ya hay una primera señal de que el Estado quiere realmente revertir esta tendencia, mejorar todo lo que hemos vivido estos 2 últimos años con índices delictivos que son preocupantes, evidentemente por todas las muertes que hay sucesivas vinculadas a este contexto creciente del narcotráfico en el país. Arturo, pero esta lucha que se está emprendiendo contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, debiera ser acompañada en este caso por la justicia y todas las instancias del Estado ecuatoriano, y vemos que hay una debilidad. Precisamente ayer llevó a esta reunión al más alto nivel que convocar el presidente Lasso en Guayaquil, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al presidente del Consejo de la Judicatura y a la fiscal general, por estos fallos impresentables, fallos que ha llevado a suspensión de jueces que están beneficiando con el habeas corpus a quienes han sido sentenciados, y no solo por el crimen organizado, sino por la delincuencia política. Y así pasó, porque hay que hacer acuerdo en el país. Recordamos a ese juez Tamayo, que revertió una decisión de la Corte Nacional de Justicia para beneficiar a Rasquiña, que finalmente terminó muerto en su ley. Ahora al segundo de los choneros. ¿Cómo debiera acompañar, Arturo, la justicia también para que esta no sea una acción aislada? Así es, Miguel, creo que eso es lo más importante, entender que el problema no está focalizado en el sistema penitenciario, sino que tiene otras vertientes y otras causas detrás. Este andamiaje constitucional garantista se montó durante el correísmo con una intención clara para mí: beneficiar al crimen organizado, y esas evidencias están por todos lados, y permitir abrir las puertas de par en par al narcotráfico con decisiones que se tomaron simultáneamente a distinto nivel y ahora nos están pasando la factura. Eso de entrada. Ese es como lo que ahora está, las consecuencias estamos pagando de todo ese garantismo exacerbado, exagerado, que beneficia y que además es aplicado de forma discrecional por unos jueces que también son producto de una reforma que hizo el correísmo precisamente para meter la mano, el brazo, todo a la justicia, que está totalmente también corrompida, eso hay que decirlo. El sistema judicial, el 70 o 75% de los jueces nacieron en este esquema de la reforma judicial que impulsó el correísmo, que ha causado un grave daño a todo el sistema, no solamente judicial, sino al sistema penal. La fiscalía también está politizada, o sea, hay fiscales que también son operativos y actúan a favor de estas estructuras criminales que también tienen su relación con organizaciones políticas que se benefician directamente de estas acciones, que son en ciertos momentos simultáneas y generan obviamente una reacción en contra del gobierno, eso también hay que decirlo, que está desestabilizándose por estas crisis y tiene que manejar a diferente nivel una estrategia que pueda realmente darle un enfoque transversal con medidas estatales que involucre a todos los responsables, a la justicia, a la fiscalía, nuevamente a los gobiernos locales que también tienen que involucrarse, y a los mismos ciudadanos que tenemos también una corresponsabilidad en el sentido de dar información, proporcionar datos, alertar sobre cuestiones que estén ocurriendo en nuestros barrios, para que precisamente podamos entender que no estamos enfrentando un enemigo pequeño. Este es un monstruo de varias cabezas y va a tomar tiempo remontar esto con acciones que son transversales y menos mal, después de unas acciones timoratas, tardías del gobierno ecuatoriano, luego de que se evidenció el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Ahora creo que ya finalmente encontramos una respuesta cuando ya el presidente de la República entiende que hay un problema que se está desbordando, y menos mal, como decía hace un momento, también ya hay acciones concretas y por lo tanto hay reacciones de estas organizaciones criminales a este tipo de operaciones.
Bienvenido al almirante Alan Molestina, ex comandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana. Almirante Molestina, ¿cómo enfrentar este momento complejo y difícil de inseguridad en donde se ve la actuación de la justicia que ha sido cuestionada? Ciertos operadores de justicia. Buen día, almirante Molestina. Sí, buenos días, Miguel. Buenos días, señor coronel Molina, Arturo. Realmente el escenario que vive el Ecuador, la situación que se vive es sumamente crítica. Ha sido una suma de factores que se han venido acumulando hasta llegar a una situación que es insostenible. Ya no sé a dónde más podemos ir tocando para tocar a fondo. Lo ocurrido con la justicia en estas últimas semanas ha sido algo indignante, deja un sinsabor en que para qué tenemos un sistema de justicia que luego, basado en unas leguleyadas, deja libre a corruptos, a delincuentes. Este fin de semana en la zona 8 aquí en San Borondón, Daule, Guayaquil, 8 muertos en un día. Lo que usted mencionó, Miguel, sobre el asunto del asesinato de esta niña nos deja ver que cómo estamos como sociedad, qué hacer ante este panorama tan gris, tan negro que tenemos. Como mencionó Arturo, ha aumentado la incautación de la droga, lo cual pues es un buen signo. Pero la seguridad ciudadana no se trata exclusivamente de la disminución de delitos. Necesitamos una estrategia exhaustiva y multifacética que llegue a las otras instituciones, especialmente a la justicia. Tenemos que cobrar conciencia los ecuatorianos que vivimos una situación insostenible en que la principal amenaza que tenemos es el narcotráfico y la falta de trabajo, la pobreza. Los dos van de la mano, pues, y hace que aumente la delincuencia. Entonces, indiscutiblemente se necesita un gran plan integral manejado con mano firme que mejore la calidad de vida de la población, de los ecuatorianos, que se retome la actividad comunitaria de las poblaciones, de los barrios para apoyar a enfrentar la criminalidad. Hay que hacer algo en este sistema de justicia. No puede ser que venga un juez y diga que el Estado no le está dando la atención de salud que debe tener el reo y con eso liberarlo y que esté libremente afuera. Eso es inconcebible y de ahí parte de la indignación que tenemos los ecuatorianos en ver que realmente el gobierno no hizo mayor cosa para evitar este hecho ocurrido. Entonces necesitamos de alguna forma rectificar este sistema de justicia que está integrado por hombres, que cómo son escogidos estos jueces, estos fiscales. Hay que mejorar mucho esto de aquí. La educación tiene que mejorar, pues basada en sistemas y valores, la desintegración de la familia. Es decir, es un trabajo titánico el que hay que hacer, y en ese sentido yo creo que el gobierno, el presidente Lasso, cuando asumió esta tremenda responsabilidad, pienso que a pesar de haber sido ya su tercera candidatura, no tenía claro el panorama. Y han ido reaccionando a lo que ha ido ocurriendo en vez de haber partido de una realidad y haber elaborado un plan que combata estas amenazas. Lo está haciendo en el camino, ya casi tiene un año de presidente, pues, y estamos recibiendo los efectos de toda esta acumulación de circunstancias, de políticas públicas que fueron permisibles, que permitieron que se instaure aquí el narcotráfico y se han tomado medidas a medias. El Ecuador, de un país que estaba de tránsito de la droga, se ha convertido en una bodega, y lo grave es que ya toda esa droga que viene no sale, sino que una buena parte se queda aquí en el Ecuador por el asunto. Parece que beneficia esto del consumo de este mínimo, la tabla de microtráfico. ¿Y qué se ha hecho al respecto?
no se ha hecho nada. Todo eso origina delincuencia y hay que poner los pies sobre la tierra, partir de esta realidad y un gran plan para recuperar al Ecuador. Yo soy optimista, siempre tengo la fe y pienso que siempre se puede revertir una situación, y ese trabajo lo tiene que hacer el presidente de la República con un buen equipo de gobierno, y que todos los ciudadanos debemos de contribuir, porque también existe un boicot contra las políticas del gobierno, especialmente por parte de la Asamblea Nacional, una gran campaña de los correístas, porque quieren que no tenga éxito este gobierno para el futuro de las próximas elecciones. Realmente son unos antipatriotas, no comprendo esta clase de gente, y en todo eso tenemos que involucrarnos y hay que trabajar, porque por sí solo el gobierno no va a salir adelante, necesita de la participación de todos nosotros. Bienvenido al coronel Alberto Molina, articulista de Diario El Universo. Coronel Molina, ¿cómo enfrentar este momento complejo de inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador? Buen día. Bueno, la pregunta es importante. En primer lugar, mi saludo cordial al almirante Molestina, Arturo Torres, a ti y a quienes nos escuchan. En realidad, el tema de seguridad está sobrediagnosticado. Todos conocemos la problemática que está viviendo el país. Si bien es cierto, el Estado debe garantizar a los ciudadanos la seguridad, pero el Estado somos todos, todos. Y en este momento estamos viendo una de las patas cojas, ¿no?, que tiene una responsabilidad importante, que es justamente el sistema de justicia. Y los escándalos de una semana para acá realmente son tremendos y graves. Y obviamente la ciudadanía, todos, 17 millones de ecuatorianos, demandamos que quienes son parte del Estado, el Ejecutivo, ¿no?, con decisiones políticas firmes, con una gran decisión, debe justamente orientar y dirigir este problema para ponerle coto a toda la situación que vive el país. Hablamos del legislativo, está en deuda tremenda. Miren el tema, ayer mismo aterrizó aquí cerca de Chanduy una avioneta del narcotráfico. La ley de derribo, no sé si ya mandó el Ejecutivo, porque nos hizo conocer en octubre del año pasado, no, que enviaba a la Asamblea una ley de derribo que no tiene este país. Paraguay y Ecuador son los únicos países en Sudamérica, al menos, que no tenemos esta ley. Entonces, las avionetas entran y salen, y simplemente cuando se caen o están en tierra, y eso más, hay que tener las pruebas necesarias para poder capturar, porque igual aquí los jueces simplemente les dan la libertad a los pilotos que han ingresado en forma irregular a nuestro territorio. El comandante de la Fuerza Aérea decía, lo único que hacemos es hacer un seguimiento hasta que cruzan nuestra frontera y hacer conocer al país donde se dirige estas narcoavionetas. Lo mismo, la ley orgánica de personal y disciplina. El ministro de Defensa no hizo conocer que la actual legislación hecha justamente por correísmo, el COIP, que es una fanesca de leyes. Recuerden que el Código Penal Militar, un código riguroso, una disciplina rigurosa, porque así debe ser el estamento militar, simplemente fue cambiada y ahora es un problema sancionar a un militar que haya cumplido, digamos, que haya cometido una falta o una, haya cometido una falta al interior, ¿no?, de la institución. De manera que, mire, son demandas importantes. Igualmente, la ley, digamos, del uso progresivo de la fuerza. ¿Qué dijo el presidente de esta comisión en enero? Que recién en mayo iba a entrar a primer debate. Son leyes que están por años del Código Orgánico de Seguridad del Estado, Miguel. Lleva casi 4 años y tiene 4 leyes importantísimos, ¿no? La Defensa Nacional, el Sistema de Seguridad Interna y Orden Público, el Sistema de Inteligencia y Gestión de Riesgos. Vean ustedes, tenemos responsabilidad, como se ha dicho, tanto Arturo como Alan, de que tenemos responsabilidad todos los ecuatorianos.
las autoridades de cada uno de los poderes del Estado, los organismos, digamos, seccionales, que tienen igual responsabilidad, porque yo he escuchado alcaldes que dicen, no, no es mi responsabilidad. Les recuerdo que el COAT establece que los cantones, ¿no?, deben organizar los consejos de seguridad ciudadana municipal, de manera que todos tenemos responsabilidad frente a una situación tan compleja como vivimos en este momento en el país. ¿Cómo enfrentar cuando hay necesidades diferentes? Por un lado, la aprobación de leyes no es lo único, pero sí la facilitación para la actuación, como ocurre con las deudas pendientes, perdón, en la Asamblea Nacional. Coronel Molina. Hemos hablado de que obviamente las leyes per se no son la solución, pero es un gran aporte para que puedan utilizar, digamos, el armamento, por ejemplo, la ley progresiva de la fuerza, que puedan las Fuerzas Armadas ingresar en el caso, por ejemplo, de los recintos carcelarios, que está prohibido por la Corte Constitucional, de manera que es un instrumento importante, no solamente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, se le debe dar las misiones que están claramente establecidas en la Constitución, sino los medios, armamento, equipo y la protección de orden jurídico para que puedan, digamos, cumplir sus obligaciones como corresponde. Al interior de las cárceles hemos visto varias veces que las fuerzas del orden, policía y fuerzas armadas han ingresado, pero son recibidos a fuego, con armamento letal, fusiles, pistolas, ametralladoras, y les está prohibido no utilizar las armas a la fuerza pública. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en este país? Cuando vemos en otros países, obviamente sin abusar, por eso se llama el uso progresivo de la fuerza, donde se establece cuándo deben utilizar la fuerza especialmente letal. De manera que yo creo que, nuevamente, debo decir que el momento en que la demanda tiene dos caminos. Uno, el tema de la seguridad. La demanda acá mismo en Guayaquil, pero está establecido, no se conocen, está direccionado hacia los puertos marítimos, especialmente en el distrito sur, del Guasmo, Unión Bananera, Floresta, Siete Lagos. Quienes conocen Guayaquil conocen que está direccionado hacia el puerto, donde se ha encontrado por toneladas que casi ya están para el embarque hacia los países europeos y Estados Unidos. Y ha dicho el comandante de la policía que solamente el 30% de contenedores se puede, digamos, inspeccionar. De manera que faltan recursos, falta tecnología, y obviamente es necesario que el gobierno, en ese caso, digamos, dé los recursos necesarios y la preparación que deben tener. Se recibe aparatos sofisticados para que se pueda inspeccionar y pueda tener buenos resultados. Almirante Alan Molestina, ¿cómo lograr que haya una actuación del Estado en su conjunto que acompañe en su ámbito libremente, pero con firmeza, con la aplicación de los códigos y no el manoseo de las normas, los abusos de las normas como el habeas corpus en la justicia ecuatoriana? Como yo lo mencioné, se necesita un plan integral que tiene que venir del gobierno central, y que involucre a todas las instituciones del Estado. Todas, está por entendido que todas coinciden que atravesamos este momento crítico y se necesita de la participación de todas para poder contrarrestar esta amenaza que tenemos y que nos está afectando muchísimo. Entonces, tiene que salir del presidente de la República ese plan con la participación de todas las instituciones. Si es necesario hacer cambios en la normativa, hay que hacerlas. En esa reunión que ha tenido ayer el señor presidente de la República con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, de la Judicatura, con la fiscal general, los ministros de defensa, de gobierno, se habla de que estos habeas corpus pues, tienen su concepto, como está en las leyes, da para
que se den estos artificios y los jueces lo usen para poder excarcelar a delincuentes, a reos. En todo eso hay que trabajar este asunto y en muchos aspectos. La inmigración al país, lamentablemente, aunque va a causar un inconveniente, pero tenemos que exigir el pasado judicial. Recién hubo el caso de este albanés que fue asesinado aquí en Guayaquil, y este señor tenía un historial pero tremendo involucrado en el narcotráfico. ¿Y cómo es posible cuando ingresó por nuestros controles de inmigración, ingresó como cualquier persona? Entonces, eso le doy un ejemplo en que para contrarrestar de la situación que vivimos necesitamos un plan que apunte multifacéticamente en todos los sectores, en las instituciones, inmigración, las relaciones exteriores, la contribución. ¿De qué me sirve de que yo gaste grandes recursos en el control de la frontera, en la defensa aérea, si las avionetas salen de Centroamérica, salen de México, pasan por Colombia y llegan a nuestro país? Si toda la droga ingresa especialmente por la frontera norte, ¿y qué pasa con los controles de los otros países? Para mencionarle otro aspecto, el asunto de la venta de los precursores. Debe haber un ministerio encargado de que limite esta venta de los precursores. La UAFE, la Unión de Análisis Financiero Económico, el narco lavado de dólares que se estima que va entre 3.000 y 9.000 millones de dólares al año en el Ecuador. ¿Cómo es que no existe ningún control? Entonces, esta amenaza hay que combatirla con un gran plan integral en que los ecuatorianos, las instituciones, tomemos conciencia de que hay que combatirla, y eso es lo que tiene que primar. Cuando el juez analizó el caso de la situación de estos reos, si es que había un problema en la atención de salud, lo que debió haber dispuesto entonces que el Estado le proporcione la salud que necesita, pero no haberlo dejado libre. O sea, todo esto fue un plan muy bien detallado, planificado, una corrupción que campea en este país y que hay que aplicar mano dura para resolverla. Que si hay que destituir a estos jueces, hay que destituirlos, pero no solamente destituirlos, sino que nunca más regresen y puedan ser jueces. Pero lamentablemente la normativa existente es muy permisiva. Tenemos que adoptar un plan con normas con mano dura, porque si no, esto que ya se nos está escapando de las manos será mucho peor, e iremos realmente ya en camino hacia un estado fallido donde el gobierno no puede tomar el control, en que hable que no le quiere meter las manos a la justicia, que es la independencia. Pero ¿hasta dónde vamos a tolerar esto de aquí si no podemos revertir la situación actual que estamos viviendo? Almirante Molestina, usted destacaba esta reunión importante que convocar el presidente Lasso este domingo, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al presidente del Consejo de la Judicatura encargado, a la fiscal general. Esto en el ámbito de la justicia, ¿por qué no también accionar de una manera más ágil el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, como se empezó? Recordamos, el primer día de gobierno del presidente Lasso convocó en la noche. ¿Por qué no seguir también con estas acciones? Porque el problema está latente en el Ecuador. Usted, Miguel, tú has tocado un buen punto. Este COSEPE no está funcionando, que es el que debería de, alertado por el sistema de inteligencia político-estratégica del Estado, pintarle la situación que se vive a quienes integran este Consejo de Seguridad Pública del Estado y tomar decisiones. Hemos visto que el presidente de la República ha creado unos consejos de seguridad más limitados, existiendo un Consejo de Seguridad Pública del Estado que, en mi opinión, no está funcionando. Yo me mantengo que deberíamos de regresar
a la organización que se tenía cuando existía el COSENA, en que tenía un secretario que era un militar en servicio activo que hacía de secretario. La dirección de inteligencia dependía de este organismo y así pues había un control de este organismo, no como actualmente está, bajo control político directamente del presidente de la República, que ya vemos de que si tenemos un buen presidente, esto puede marchar bien, pero tenemos un presidente sin escrúpulos como el que tuvimos durante la época correísta, ya sabemos a qué fue que se dedicó esta dirección de inteligencia, y por eso opino que si regresamos a esa estructura, organización anterior que se tenía anteriormente, pienso que tendríamos mejores resultados y no como está ocurriendo ahora, en que ese COSEPE no vemos que haga su trabajo para el que está ahí. Coronel Alberto Molina, este tema que es importante, cómo poner a funcionar plenamente al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, que es el escenario al más alto nivel para tratar estos temas de seguridad. Bien recordaba el almirante Molestina lo que fue el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, pero todo esto no podemos dejar de remitirnos al destructor de estas instituciones como fue hoy el prófugo en Bélgica, Coronel Molina. En realidad este punto importantísimo. Se derogó la Ley de Seguridad Nacional que estuvo vigente casi 40 años y se elaboró una mala copia de esa ley, la Ley de Seguridad Pública del Estado que rige, que prácticamente no sé qué rumbo tiene porque no funciona. En la ley decía que había el ministro coordinador de seguridad, no existe, y era el responsable de elaborar el plan de seguridad integral nacional. ¿Dónde está ese plan? Porque no hay el responsable, de manera que el SENAI también ya no existe, existe otra institución, pero consta en la ley, de manera que yo creo que se debe volver, y estoy totalmente de acuerdo con Alan, que se debe volver, por esta la ley pues del Código Orgánico de Seguridad del Estado, que reposa, repito, en la Asamblea casi 4 años. Ahí justamente volver a la Secretaría del Consejo de Seguridad, que era un órgano permanente de asesoramiento al presidente de la República. Ahí constaba este sistema de inteligencia, la Secretaría de Inteligencia, de movilización, que tampoco existe. Ahí, asimismo, la Defensa Civil, que ahora es gestión de riesgo, que lo que hizo es eliminarlas. Era un organismo que funcionaba correctamente, ¿no? Y creó la gestión de riesgo, que le elevó a nivel ministerial, y fue un organismo burocrático que igualmente no funcionó. Recordemos el tema del terremoto en Manabí y Esmeraldas. Simplemente no sabían qué hacer frente a esa situación gravísima que era un terremoto. Ya no existía la defensa civil, y simplemente un organismo burocrático que no funciona. De manera que yo creo que está todo por hacer. Desgraciadamente, la DAG, la Dirección de Aviación Civil, pasó de la Fuerza Aérea a mando civil y vemos cómo funciona. El tema de la migración igual estaba en manos de la policía. La frontera es otro problema bien grave, porque tiene que dar los recursos. Bien decía, y repito, un periodista de Quito, que Mataje está en la frontera, en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. De manera que ese es el drama que viven más de 1 millón de ecuatorianos que viven en el cordón fronterizo, que no tiene asistencia del Estado, o llega tarde, malo nunca. No hay carreteras, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay nada prácticamente. Están abandonados de Dios y del diablo, como se dice. Entonces, ¿qué? Están obligados a trabajar, digamos, con las bandas criminales, a trabajar de raspachines en las plantaciones de la droga y en el procesamiento de la droga, en la minería ilegal, para sobrevivir. De manera que hay una responsabilidad inmensa, y en este país vemos que está todo por hacer. Si está todo por hacer, ¿por dónde empezar para rehacer esto, Coronel Molina? Bueno, yo creo que la voluntad política del gobierno, por ejemplo, el sistema carcelario está más o menos marchando.
en el tema, se habla de la policía. Por ejemplo, mira, aquí viven un drama tremendo. Me decía el comandante de la policía de acá del distrito, uno de los distritos, decía, tenemos que dar seguridad a quienes están detenidos en sus domicilios. En el país hay más de 500, digamos, presos en sus domicilios y requiere de 3 policías por cada, digamos, custodiar a cada uno de estos detenidos en su domicilio. Son 1.500 policías que debían estar, digamos, en la seguridad ciudadana. De los vehículos, el parque, digamos, de las patrullas es un vehículo que tiene que estar 24 horas trabajando y en 6 meses prácticamente está terminada su vida útil. De manera que tiene, digamos, requieren grandes recursos. Igualmente, de acuerdo, digamos, a los estándares internacionales, debe haber 4 policías por cada 1.000 habitantes y hay 2.7, es decir, hay un déficit. Lo mismo en los guías penitenciarios, es otro drama. Yo había sugerido que cada año egresan de los cuarteles, no son licenciados, hombres y mujeres bien formados, jóvenes que pueden servir como guardias penitenciarios en el tránsito, guardabosques, policías municipales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso debe ser un incentivo para quien hace el servicio militar tenga las posibilidades de encontrar una actividad laboral. Almirante Molestina, estando en esta encrucijada, ¿cómo lograr articular no solo el funcionamiento del COSEPE, sino la respuesta de la Asamblea, la aprobación de leyes, que si bien, como se ha dicho, no arregle el problema, pero es una herramienta fundamental, necesaria para avanzar en esta tarea de lograr una política de seguridad integral? La respuesta a la pregunta es muy complicada, porque tenemos un sistema que, a pesar que se dice que es hiperpresidencialista, porque él es el último que tiene el derecho a ejercer el veto, pero todas las leyes, las normas tienen que pasar por la Asamblea, que es quien debe de aprobarlas, y también ahora la Corte Constitucional, que ya vemos de que también ha resuelto asuntos importantes, como el indicar de que las Fuerzas Armadas no pueden ingresar a los centros penitenciarios. Por eso es que esto requiere de una gran unidad nacional, Miguel, de que dejemos a un lado los intereses particulares, los intereses partidistas, en no contribuir con el gobierno, porque eso significa de que va a ganar puntos para las próximas elecciones. Entonces tenemos que empezar por esa conciencia, por hacer conciencia. Y luego el presidente de la República tiene también facultades como el declarar el estado de excepción, aunque tiene un tiempo muy limitado, y el caso más extremo, pues lo que no ha habido todavía una experiencia que nos pueda un poco guiar de cómo sería este proceso de una muerte cruzada. Pero tenemos que hacer algo. El presidente ha empezado por esta reunión un poco tardía, porque el problema se lo conoce, pero nunca es tarde para atacar a los problemas, y tenemos que partir de ahí. ¿Cómo resolvemos el problema judicial de los jueces, los fiscales? Muchos son herencia de la era correísta, y en muchas instituciones del Estado quedaron ahí, porque cuando los correístas llegaron al poder, lo que hicieron fue dar el visto bueno a la mayoría de los trabajadores claves para meter a su gente, y muchos siguen ahí. Es decir, es una tarea titánica, muy metódica, en que hay que tomar decisiones, pero más que nada necesita de la voluntad de nosotros los ecuatorianos. Mientras no se tenga esto de ahí, va a ser muy difícil de resolverlo por la vía democrática como debe de ser.
Si resulta muy difícil, ¿qué le queda a los ecuatorianos cuando se confía en el Estado en su conjunto para que haya una acción que permita generar confianza, certidumbre, seguridad jurídica, que esto puede incluso ahuyentar a las inversiones, almirante Molestina? Sí, muy grave. El marco jurídico que nos rodea no es favorable. La imagen que nos da en el exterior. ¿Quién va a venir a invertir viendo este marco jurídico? Pero como tú decías, Miguel, ¿qué nos queda a los ecuatorianos? Pues primero que no debemos de bajar los brazos. Nuestra voluntad de lucha no debe ser quebrantada. Pienso que si esto no mejora, hay que dejar las redes y hay que salir a las calles, como en otros países. En Perú ha ocasionado muchos actos de corrupción, pero vemos de que tienen presidentes que están detenidos. Hemos visto que cuando la Corte Suprema ya quiso tomar algunas decisiones, decenas de miles de peruanos salieron a las calles y tuvieron que revertir la situación. Aquí los ecuatorianos tenemos que hacer conciencia que si esto no mejora, que si no se da ese marco jurídico, si no existe esa concertación, pues nosotros somos los que, como dice la Constitución, somos el pueblo, el mandante, pero un pueblo dormido que ve lo que está ocurriendo y solamente se limita a las redes, pues de esa manera no vamos a lograr el cambio que queremos y pienso que esa es la última solución que nos queda, Miguel, porque si no se logra esa conciencia entre las instituciones del Estado de que se necesita un esfuerzo para sacar adelante el país, en que vamos a estar esperando a que por los intereses políticos esperen que lleguen quienes ellos quieren que llegue al poder, este país estará acabado. Yo soy optimista. Dios quiera que el presidente Lasso tome una posición más firme para tome las decisiones, las resoluciones correctas, que de seguro tendrá el apoyo del pueblo ecuatoriano. Yo creo que este momento de crisis que está pasando el gobierno de credibilidad es porque no ha tomado las decisiones firmes y correctas, porque si fuera así, el pueblo indudablemente lo apoyaría, pero actualmente lo que está ocurriendo hasta ahora, pues no es el presidente el que elegimos nosotros para que ponga en orden a este país. Almirante Molestina, a propósito de lo que usted señala, y no solo presidentes detenidos en otros países, incluso extraditados. Y aquí tenemos que señalar, Estados Unidos está haciendo la tarea en su país, con la justicia, lo que otros países como el nuestro no estamos haciendo. Sí, Miguel, porque lamentablemente hemos vivido una corrupción galopante en quienes son los que tenían que haber controlado la corrupción en el país, como es el caso del Contralor, el fiscal general totalmente politizado. Todo eso ha llevado a lo que ya se mencionó inicialmente. Toda esta acumulación de factores negativos nos ha llevado a esta situación actual y tenemos que revertirla. Y opino de que la selección de los hombres y mujeres para dirigir estas instituciones es sumamente importante. Gente comprometida, gente que no tenga temor, gente con principios y valores, pues que no le tiemble la mano y que haya que tomar las decisiones que sean las correctas. Coronel Alberto Molina, decíamos que hay otros países en donde ha actuado la justicia oportunamente y hay presidentes detenidos y hasta extraditados. El caso de los Estados Unidos, que ha venido actuando, sentenciando, procesando, que incluso ha ayudado. Aquí el caso Sobornos fue por la ayuda del material que vino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero tenemos que seguir dependiendo solo de esas acciones y no actuar así. Cuando Estados Unidos acaba de extraditar al expresidente de Honduras precisamente por estos delitos. Esto es importante de que exijamos que las instituciones del Estado que están ahí, justamente puestas para que actúen y sean parte del control, digamos, de todas las acciones
de cada uno de los ecuatorianos. Ahí tenemos la Contraloría. Vea usted la tragedia de la Contraloría. Pero es necesario, ¿no?, exigir que cumplan con lo que le corresponde a la Contraloría como juez de cuentas del Estado. La Fiscalía, los jueces, hemos hablado suficientemente, la Asamblea, que tiene la responsabilidad de fiscalizar y legislar, pero vemos que lleva 2 meses que no tienen ninguna actividad, pero se ha dicho, sobre todo en las redes sociales, que infelizmente esta gente no hace nada y cobra puntual y completo. El Consejo Nacional Electoral, ya estamos en el proceso de elecciones para el próximo año, febrero del 2023, ¿no?, elecciones seccionales, pero igual el tema del narcotráfico está ahí omnipresente. Ya hubo voces, pero no se llegó a nada, ¿no?, para investigar de dinero sucio en las campañas electorales. Ya, por ejemplo, yo el otro día tuve que ir a algunas actividades fuera de la ciudad de Guayaquil y vi que ya hay propaganda electoral a favor del prófugo de la justicia, del partido que organizó. Hay por todo lado, tiene recursos enormes para hacer propaganda, pero ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral, que tiene su responsabilidad? Nosotros, como Comisión Nacional Anticorrupción, hemos estado trabajando como una responsabilidad cívica, pero no podemos hacer otra cosa que receptar las denuncias y a su vez trasladar a los órganos de control y de justicia para que accionen. De verdad que yo creo, como se ha dicho en esta mañana, hay una responsabilidad de todos los organismos del Estado que están ahí para que cumplan sus obligaciones, lo mismo la fuerza pública, lo suyo, y también los ciudadanos que somos, digamos, también corresponsables de lo que ocurre en el país. Almirante Molestín, el papel de la fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, cierto es que sabemos claramente que aquí hay un órgano regular, hay el ministro, los ministros, que son el puente político con el gobierno, pero ¿no sería bueno también que haya resoluciones, que se revele al país de que estas instituciones profesionales respetables, Policía, Fuerzas Armadas, también den algún comunicado, sin tomar partido para nada, en nada, pero sí decir, Fuerzas Armadas se deben al orden constituido y están preocupadas también por este ambiente de inseguridad que está viviendo el Ecuador? Por favor, el audio. Jerarquizada, y su vocero es el señor ministro de Defensa. Indudablemente existe un consejo de máxima nivel en donde está el señor ministro de Defensa, que se reúne con el jefe del comando conjunto, los comandantes de fuerza, en donde se le manifiesta a él todas las inquietudes tienen que de alguna forma pues el señor ministro saber canalizarla. Por eso que está de más de que las Fuerzas Armadas, su jefe de comando conjunto o algún comandante de fuerza salga en una rueda de prensa a pronunciarse sobre lo que ya está establecido en la Constitución que debe de hacer, y basado en una formación de principios éticos y morales. Indudablemente que cuando ocurren casos como lamentablemente el ocurrido en el Ministerio de Defensa del señor ex cabo Nazareno, le corresponde a las fuerzas hacer un pronunciamiento, informarnos qué es lo que está ocurriendo y qué medidas se van a tomar. Y yo veo que eso se dio en esta conferencia de prensa que dio el señor ministro de Defensa, en donde estuvo su espacio el señor comandante general del Ejército para pronunciarse respecto al particular del ex cabo Nazareno. En resumen, Miguel, si cada quien se empieza a pronunciar por su lado, pues se podría pensar de que no existe esa unidad de
de mando y esa disciplina que debe de existir y que es la base fundamental en las Fuerzas Armadas. Coronel Alberto Molina, sin perjuicio de no lesionar en modo alguno el principio jerarquizado, la disciplina, pero una demostración, un análisis profesional nada más sobre esta preocupación por lo que está pasando en el país, Coronel Molina. Y en realidad resulta complicado. Bien sabemos que el ministro de Defensa es el responsable político y administrativo. Yo creo que mal haría no pronunciarse si al interior del COSEPE se reúne el presidente de la República y todos los organismos del Estado, los poderes del Estado, ejecutivo, judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se analiza la situación y ahí es el espacio donde el ministro de Defensa, los comandantes de fuerza, especialmente el jefe del Comando Conjunto, hace conocer al señor presidente de la República y a los responsables de los poderes del Estado la situación, obviamente desde el punto de vista militar. No podría por ningún lado no pronunciarse, porque inmediatamente vendría la crítica de que ya las Fuerzas Armadas están, digamos, interviniendo en política. Es muy sensible y para eso somos campeones aquí en el Ecuador, de manera que yo creo que en lo que corresponde, por ejemplo, en el tema de la plataforma de captación de dinero ilegal, digamos que al interior de la institución no es posible que esto suceda y que conozcan las sanciones rigurosas a las cuales están expuestos los militares. Desgraciadamente, y volvemos a lo que inicialmente hablamos aquí, se ha trastocado todo. Teníamos, recuerden, el Código Penal Militar, digamos, una ley realmente rigurosa, pero se eliminó y ahora tenemos el COIP, que yo he dicho es una fanesca de leyes, realmente que dejan mucho que desear, de manera que hay que volver al Código Penal Militar porque bajo esa ley se rige y es una ley muy rigurosa la que teníamos. Ahora realmente es una complejidad del tema de sanciones, de disciplina, y duerme el sueño de los justos. También ya me referí, la ley orgánica de personal y disciplina en la Asamblea Nacional, es decir, no hay los instrumentos básicos para poder, digamos, obligar que las instituciones funcionen como deben funcionar, especialmente una institución como la militar. Bien, yo quiero agradecer el aporte para este análisis de algo que preocupa a los ecuatorianos, estos altos niveles de inseguridad en donde participan las diferentes instituciones del Estado, por un lado las entidades de seguridad, por otro la propia justicia ecuatoriana, que debe actuar oportunamente y con estricto apego a las normas vigentes, sin dubitaciones y sin manoseo de recursos como el habeas corpus y la acción de protección. Muchas gracias por este aporte y seguiremos hablando del tema de seguridad en el país. Al almirante Alan Molestines, comandante de la Fuerza Naval Ecuatoriana, el coronel Alberto Molina y el periodista de Código Video Arturo Torres. Muchas gracias, muy buen día por su aporte. Buen día, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Buscando la verdad, con esto cerramos la jornada de entrevistas de este lunes 25 de abril. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana y les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos y feliz inicio de semana. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha trabajamos